Capítulo 221. Al quedarse solo otra vez, Aiden suspiró una vez más mientras echaba otro vistazo a ambas pequeñas tiendas antes de centrar su atención en su inventario. Aún me quedan varias horas y necesitaré todas las ventajas que pueda conseguir para tener éxito. Es posible que mi forma de duende no necesariamente me brinde los resultados que necesitaríamos. ¿Qué hacer?, se lamentó. Si bien la forma de duende de Aiden sería genuina y no solo una ilusión como creían las chicas, aún así no sería necesariamente suficiente para obtener los resultados que esperaban. A partir de los recuerdos de los Slíderes absortos, Aiden se dio cuenta de un problema crucial: las otras razas de la Horda despreciaban a los goblins. Si quisiera ganarse el respeto adecuado, necesitaría aumentar su propio valor en una cantidad significativa o, y eso es lo más factible, utilizar otra forma para obtener la entrada. La pregunta era ¿qué? Los dos núcleos de monstruos extraídos de los cuerpos de los dos orcos muertos podrían no darle suficiente esencia vital para formular la nueva forma. Incluso si lo hicieran, sería considerado un orco normal y no tendría conocimiento sobre cómo escalar la montaña. Rangos, no absorbió a los orcos directamente. No, necesitaba algo más, algo especial. Espera, eso es todo. Al darse cuenta de repente lo golpeó, Aiden saltó de su asiento golpeándose la palma izquierda con el puño derecho cerrado. Casi lo olvida, tenía una función del sistema que nunca usó, además de echarle un vistazo rápido una vez. Todavía tenía varias horas antes de que tuvieran que prepararse, y ahora con todos los elementos adicionales que obtuvo, podría tener suficientes ingredientes para crear algo único, algo que inspiraría el respeto que necesitaría. Centrando su voluntad en la interfaz de su sistema, apareció una ventana transparente teñida de azul, flotando frente a los ojos de Aiden. Centrándose en las opciones disponibles, seleccionó el elemento fusión en el menú del sistema que aparece. Después de eso, una pantalla muy breve y ligeramente familiar lo saludó. Aparecen las pantallas del proceso del sistema de fusión paso a paso. Fusión. Asterisco paso 1 de 3 asterisco. Proporcione los ingredientes para el proceso. Una vez que esté listo, continúe con el siguiente paso. Si no recuerdo mal de las palabras de Enya de aquel entonces, podré seleccionar tantas formas dominadas como quiera más orbes de monstruos si tengo alguno. Ella dijo que debería intentar quedarme con como máximo 3, pero prefiero 2 como ese. Todavía sería factible. Cualquier cifra superior a esa cifra supondría el riesgo de posibles mutaciones, sean lo que sean. Deliberando sobre sus opciones, miró la lista de opciones que apareció de repente. Asterisco opciones disponibles, asterisco. Insecto hongo. Víbora de las cavernas. Wargen, mutado. Duende. Asterisco elementos utilizables como ingredientes, asterisco. Monster Energy Orb, nivel 1, limpio. Corazón de orco de montaña, nivel 1, limpio. Como era de esperar, sus dos primeras formas primitivas adquiridas, pero en su mayoría inofensivas, aparecieron como las dos primeras opciones. Su forma Wargen mutada y más salvaje también estaba entre sus expectativas. La forma Goblin, sin embargo, lo sorprendió un poco, ya que la adquirió recientemente, y aunque obtuvo los recuerdos del líder Goblin y tenía bastante confianza al usarla, Aiden no esperaba que fuera una opción disponible para elegir. De los artículos, sonrió, ya que esperaba que el corazón estuviera entre la lista de opciones y se alegraba de que así fuera. Lamentándose por la lista de opciones por un momento, seleccionó las que quería ver primero y luego presionó el botón parpadeante siguiente. La pantalla se desvaneció rápidamente, solo para reaparecer con una nueva. Fusión. Asterisco paso 2 de 3 asterisco. Formas de vida seleccionadas. Duende. Orbe de energía monstruosa, nivel 1, limpio. Corazón de orco de montaña, nivel 1, limpio. Wargen, mutado, nivel 1. Posibilidad de mutación, calculando. La pantalla seguía parpadeando mientras el sistema probablemente hacía los cálculos necesarios. Pensando en retrospectiva, recordó que en aquel entonces esta parte no tomó mucho tiempo, sin embargo, en aquel entonces, solo se mostraba un resultado posible.
con los 3 que seleccionó, Aiden esperaba al menos algunos. Tal como esperaba, pasaron varios segundos sin nada mientras la pantalla flotante transparente continuaba parpadeando, bloqueando la mayor parte de su visión. El sistema hacía sus cálculos en silencio. Sin otra opción, Aiden intentó relajarse un poco y concentrarse en su audición. En este momento, él era el más vulnerable ya que su visión estaba afectada y al estar tan cerca del territorio enemigo no quería arriesgarse a ninguna emboscada mientras estuviera en este estado. Afortunadamente, el único ruido que pudo escuchar fue el crepitar de la fogata mientras continuaba su danza ritual, retorciéndose y moviéndose mientras continuaba devorando la sustancia provista para brindar luz y calidez a las personas a su alrededor. Finalmente, la pantalla del sistema flotante detuvo su molesto parpadeo y volvió a aparecer. Probabilidad de mutaciones, 15 a 25%. Calculando resultados. Por favor espere. Teniendo en cuenta eso, al sistema le tomó tanto tiempo generar una estimación, que era solo un rango en lugar del número fijo como antes causaba un pequeño puchero que agrió el humor previamente feliz de Aiden. Ahora, tenía que esperar más, antes de poder ver finalmente los resultados proyectados. Con un largo suspiro, Aiden una vez más se concentró en sus otras habilidades sensoriales mientras esperaba que el sistema, una vez más, terminara su trabajo y le diera los resultados que estaba esperando. Los segundos, convirtiéndose en minutos, pronto acumulándose uno tras otro, Aiden encontró el paso del tiempo, cada vez más largo. Una vez que escuchó el familiar sonido de campana sonando en su mente, rápidamente se concentró en la pantalla que aparecía frente a él. Centrándose en ello, Aiden primero abrió los ojos como platos, antes de que una sonrisa comenzara a aparecer en su rostro, estirando sus músculos faciales. Los resultados fueron incluso mejores de lo que esperaba. 3 resultados de fusión encontrados. Opciones de fusión. Opción 1. Forma fusionada, Varag, nivel 2 más, duende y lobo negro alfa. Posibilidad de mutación, 15%. Potencial, C+. Vagamente parecido a Hobgoblins, esta fusión mágica de Goblin y Black Wolf puede alcanzar un poco más de 2 metros de altura si se parara sobre sus 2 fuertes patas traseras. Sin embargo, estas criaturas hirsutas y violentas tienen piernas de doble articulación y caminan en una postura encorvada que recuerda vagamente a su origen salvaje. Tienen dedos bestiales con garras distintivas y pies en forma de garras, lo que apunta aún más a su ancestro bestial y antinatural. Debido a sus rasgos dominantes y salvajes, los Varags pierden la mayor parte de su inteligencia y apenas pueden considerarse más que criaturas violentas y sedientas de sangre. Sin embargo, a cambio, tanto su fuerza como su velocidad son varias veces superiores a las de sus ancestros originales. Incluso un solo Varag puede considerarse una amenaza grave, pero rara vez los encontrará solos en la naturaleza, sino más bien en manadas más grandes. Sus cuerdas vocales están deformadas, son incapaces de hablar. Opción 2. Forma fusionada, Hobgoblin, Goblin y Orco de montaña. Posibilidad de mutación, 20%. Potencial, C+. Miembros más grandes, más fuertes, más inteligentes y mucho más amenazantes de los goblinoides, considerados amplia y falsamente como la versión evolucionada de los goblins promedio. En realidad, los hobgoblins llevan la astucia y la aptitud mágica de su origen goblin al tiempo que heredan el mayor poder, ferocidad e inteligencia de su naturaleza orca. Si bien todavía no son las más inteligentes de las razas civilizadas de Eora, no se les puede menospreciar de ninguna manera. Alcanzando 1,8-2-2 metros de altura, su piel de color marrón oscuro y bronce rojizo desde la distancia se parecen a duendes altos, de aspecto exótico, más oscuros y ligeramente más delgados que sus ancestros orcos. Sin embargo, con su físico más delgado, también lucen una mayor velocidad con un fervor que los convierte en una amenaza considerable para cualquiera. Opción 3. Forma fusionada, orco salvaje, orco de montaña y alfa lobo negro. Probabilidad de mutación 25% más. Potencial, B+. Esta especie salvaje e increíblemente violenta es el resultado de la fusión mágica antinatural de los orcos de montaña y los lobos negros.
Con una altura increíble de 5 a 3 metros, músculos anchos y robustos, pelaje negro espeso y ojos completamente rojos, claros y de color rojo oscuro. Estos monstruos son una vista aterradora incluso desde la distancia. Sus ojos demoníacos de color rojo oscuro, sin esclerótica, son un gran combustible para pesadillas e historias de miedo alrededor de la fogata. Si bien son capaces de hablar, apenas conservan ningún parecido con la inteligencia a cambio de su increíble fuerza y ferocidad. Las grandes garras de ónix que crecen en la punta de sus dedos son capaces de romper incluso troncos de árboles completos en pequeñas astillas. Si bien su velocidad no cambia, su naturaleza violenta y sedienta de sangre los convierte en una grave amenaza y un gran riesgo. Al mirar la larga lista, Aiden se quedó sin palabras durante varios minutos. Sonriendo al aire frente a él, siguió leyendo la lista de opciones, pensando en las opciones presentadas. Si bien había dos que parecían ser considerados menos inteligentes por el mundo, eso no sería un gran problema para él, ya que lo más probable es que mantuviera su propia cordura en la forma recién adquirida de todos modos. El problema era cómo pensarían los otros miembros de la horda sobre él y cómo encajaría él. Teniendo en cuenta el objetivo de la misión, aunque estuvo muy tentado de probar el sonido increíble del orco salvaje, desvió su atención hacia el segundo. Opción en su lugar. Capítulo 222. ¿Debería hacerlo? Definitivamente aumentaría mis posibilidades, pero los dejaría indefensos. Aiden estaba pensando profundamente si valdría la pena seguir adelante hasta el último paso del proceso o no. No estaba seguro de cuánto tiempo le llevaría evolucionar a la forma seleccionada y, además, no tenía idea de qué haría si sufriera alguna mutación potencialmente peligrosa. Aún así, por otro lado, si no lo hiciera, le resultaría mucho más difícil conseguir algo de respeto durante la reunión. Los duendes se consideran apenas por encima del estatus de esclavos. Se utilizan como exploradores y carne de cañón para desgastar a las fuerzas enemigas antes de que llegue la horda principal y se prepare para hacer todo lo posible. Por lo general, no se les decía mucho, solo lo mínimo que necesitarían para completar sus objetivos. Mirando hacia atrás, Aiden realmente no podía entender cuál era el beneficio para los goblins de unirse a tal alianza con los orcos y las otras razas. ¿Qué esperaban ganar? Fueron utilizados nada más que como escudos de carne, apenas por encima de los animales y esclavos. Sin embargo, si eligiera cualquiera de las opciones disponibles, se convertiría en una rara entidad monstruosa que, si bien infundiría miedo a la mayoría de los miembros de la tribu, también comenzaría a cuestionar su presencia. Esas razas violentas y poco inteligentes vendrían solas y no tendrían ningún enviado. Los hobgoblins, por otro lado, eran muy raros y, aunque lo más probable es que tuvieran un lugar en la horda, ya tendrían su propio enviado allí, y eso también podría arruinar su tapadera. Pensando en ello por un segundo, sacudió la cabeza. No, olvídalo, no hay suficientes beneficios, pero puedo perder mucho más. Al tomar una decisión, estaba a punto de cerrar la ventana cuando vio algo que estaba seguro que no estaba disponible allí antes. ¿Qué es esto? Centrándose en la sección vacía parpadeante en la cuarta sección de la pantalla. Era como si lo estuviera invitando, diciéndole que centrara su atención en ello y seleccionara una cuarta opción que antes no estaba disponible. ¿Qué? Cediendo ante la atractiva pantalla parpadeante, Aiden centró su atención en ella y seleccionó el botón invisible. Tras su selección, la lista de opciones se amplió una vez más, sin embargo, esta vez solo había un elemento. Uno nuevo, que no había visto antes. Lista de opciones. Primario. ¿Desde cuándo puedo? Murmurando con incredulidad, Aiden quedó completamente sorprendido al ver el nuevo posible ingrediente en la mezcla. Distraído y completamente sorprendido, Aiden estaba a punto de estirar la mano para seleccionar la única opción disponible en la pantalla, cuando la pantalla volvió a sonar y se actualizó. Sin embargo, al segundo siguiente, parecía que nada había cambiado, la opción primal seguía siendo la única disponible allí. Sin estar seguro de qué pensar de ello, seleccionó la opción y la miró mientras la ventana flotante frente a él parpadeaba y se actualizaba para mostrarle la pantalla anterior pidiéndole paciencia mientras hacía algunos cálculos misteriosos. Sin embargo, la probabilidad de mutación también cambió, mostrando un misterioso
Dao rango anterior del 15 a 25%. Parecía que pasara lo que pasara, el sistema ya no podía predecir las posibilidades de una posible mutación. ¿Posibilidad de mutaciones? Calculando resultados. Por favor, espere. Mientras la pantalla continuaba calculando implacablemente, Aiden se quedó solo con sus burbujeantes dudas y pensamientos. ¿Por qué la pantalla cambió repentinamente? Estaba a punto de cancelar cuando de repente la pantalla reaccionó a su decisión. ¿Hay algo, o algo que intenta guiarlo, empujarlo a seguir adelante con la fusión? Si es así, ¿por qué? Fue Enya. Su primer pensamiento fue la presencia de otro mundo que residía en el espacio de su alma. Sin embargo, rápidamente sacudió la cabeza para ahuyentar ese pensamiento. No, no puede haberlo sido, todavía está inconsciente. Entonces, ¿quién o qué fue? Por mucho que intentara pensar, no se le ocurría ningún pensamiento. Su proceso de pensamiento se vio obligado a terminar cuando la pantalla volvió a parpadear abruptamente y se actualizó. Un mensaje nuevo, nunca antes visto, comenzó a aparecer frente a Aiden, como si viniera de alguien y no del sistema mismo. Seleccione una opción de las siguientes opciones. Tenga en cuenta que esta opción es una oferta única y no podrá volver a esta lista exacta de opciones en el futuro. Alzando las cejas confundido, Aiden aceptó el texto y esperó a que apareciera la lista de opciones. Lo que apareció a continuación lo sorprendió hasta la médula. Fusiones primarias. 3 resultados de fusión encontrados. Opción 1. Draconiano primigenio, nivel 2 más, primal y dragón antiguo y... ¿Posibilidad de mutación? ¿Potencial? Los draconianos son una raza única, venerada y temida que nació de la eventual consumación entre dragón y humano. Con el paso de los años la raza ha ido evolucionando, incorporando otras esencias a su mezcla, pero sigue igual. Tienen una postura corporal similar a la de sus ancestros humanos, sin embargo, sus cuerpos están cubiertos de gruesas escamas. También tienen un apéndice adicional en la espalda, un hocico y una cola de reptil corta y rechoncha. Existen muchas variaciones y subespecies en su raza con su propia jerarquía social. Los draconianos primigenios son una subespecie algo especial e increíblemente antigua, extinta y casi olvidada por el mundo actual. Eran una existencia poderosa con la sangre de los primordiales corriendo por sus venas. No hay mucha información disponible sobre ellos, pero una cosa es segura, una vez fueron considerados el vértice de su raza, los reyes irrefutables, los verdaderos señores, gobernantes de todos los draconianos. Opción 2. Señor Duende Primordial, nivel 2 más, primal y duende y... ¿Posibilidad de mutación? ¿Potencial? Una variante increíblemente misteriosa de los goblinoides que se creían extintos entre la gente civilizada de hoy. No hay registros disponibles, solo leyendas casi olvidadas de esta increíble carrera. No hay información definitiva sobre cómo se veían, pero una cosa era cierta a partir de los mitos y leyendas disponibles, eran los verdaderos líderes de su raza, poseían el aura inherente de la realeza, todos los duendes tenían una reverencia instintiva hacia ellos. Opción 3. Primal Simic, nivel 2 más. ¿Posibilidad de mutación? ¿Potencial? Los simicos son criaturas del mundo nacidas de la magia. Se parecen a humanoides gigantes de piel azul, de 7 pies de altura, que se asemejan a una mezcla cruel de reptiles, elfos e incluso humanos. Sus imágenes reales dependen de las formas de vida que incorporaron a sí mismos. Al igual que la antigua y ahora extinta raza de Primals, tenían la capacidad de absorber otras formas de vida en su propio núcleo, obteniendo sus rasgos dominantes en el proceso. Sin embargo, la principal diferencia es que incorporan la esencia vital del absorbente en su núcleo y ya no pueden cambiar de forma ni utilizar la forma base. Los investigadores también debaten constantemente sobre su inteligencia. En su mayoría se utilizan como meras construcciones, y hasta el día de hoy, principalmente por falta de sujetos, no está claro si tienen una verdadera conciencia y alma. Las nuevas opciones eran increíblemente únicas y al mismo tiempo bastante vagas. Mucha de la información estaba oscurecida y no estaba disponible para Aiden. Por ejemplo, para Simics, además del nombre, la categorización y una breve descripción,
Aiden no pudo ver nada más. Aún así, estas opciones son mucho mejores que las 3 anteriores. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que no podía comprobar la posibilidad de mutaciones durante la evolución, seguían siendo una opción mucho mejor que antes. El problema era que si lo que decía el sistema era cierto, esta era una elección única para él, ofrecida por alguna razón desconocida. ¿Qué debe hacer? Continuó revisando la información disponible una y otra vez, tratando de llegar a una decisión factible. Al final, aunque hubiera querido quedarse con todo, descartó la primera opción. Los dragonianos, aunque sonaban poderosos y una valiosa adición a su repertorio, se sentían demasiado similares a su transformación temporal ya disponible a través de su habilidad innata, Draconic Heritage. De las 2 opciones restantes, Primal Goblin Lord o Primal Semic, no estaba seguro de cuál elegir. Obviamente podría ignorar el texto sobre la sentiencia símica, sin importar si era cierto o no, no lo afectaría a él ni a su estado transformado en lo más mínimo. Sin embargo, el potencial era probablemente increíblemente alto para la raza debido al hecho de que podía fortalecerse constantemente a través de la habilidad de absorción que poseían, podría interferir con su naturaleza primordial y causar un conflicto potencial. O tal vez, su núcleo primordial debilitaría la forma símica, haciendo que ya no pueda obtener otras esencias de vida para fortalecerse. Al pensarlo detenidamente, Aiden lanzó un gran suspiro mientras su atención se centraba en la segunda opción una vez más. Duende primigenio, Se sonrió a sí mismo, leyendo el texto disponible una vez más. No tengo idea de qué aspecto tienes ni qué habilidades posees, pero parece ser la mejor opción aquí. Pero como verdaderos líderes, realeza de su especie, espero que mi decisión sea la correcta. Suspiró una vez más, mientras una pequeña sonrisa comenzaba a curvar las comisuras de sus labios. Lentamente, alcanzó la pantalla y centró su atención en la segunda opción. Capítulo 223. Enfocando su mente, Aiden decidió seguir su instinto y eligió la segunda opción de la lista de fusión ofrecida. Tan pronto como lo hizo, la pantalla transparente flotante parpadeó por un momento y desapareció de la vista. La extraña reacción hizo que Aiden mirara al frente con incredulidad. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, de repente apareció una nueva ventana, con el último paso nunca antes visto en el menú fusión. Aunque, incluso sin haber visto esta parte en particular antes, Aiden tenía la sospecha de que el texto no era el normal, pero al igual que antes estaba alterado según su extraña situación. Fusión. Asterisco paso 3 de 3 asterisco. Fusión seleccionada. Señor Duende Primordial. Clasificación, nivel 2 más. Potencial. Ingredientes. Primario. Duende. Al igual que en la pantalla anterior, el texto todavía tenía secciones ilegibles. Sin embargo, notó algo diferente que antes, los extraños glifos que cubrían el texto y lo convertían en un desastre confuso parpadeaban de manera diferente a la propia ventana flotante. Como si fuera una capa adicional encima. Tuvo la necesidad de alcanzar el más cercano frente a él, pero antes de que pudiera hacerlo, un texto teñido del mismo tono azul claro que el menú comenzó a aparecer lentamente en la parte inferior, proporcionando detalles adicionales del proceso. ¿Y dando una advertencia? ¿Posibilidad de mutación? Advertencia. Continuar con la fusión obligará al anfitrión a ingresar al estado Primal y hará que el sistema no esté disponible mientras dure la evolución fusionada. Asegúrese de que el anfitrión esté a salvo durante el proceso. Tiempo requerido para completar la fusión, calculando, por favor esperen. ¿Entonces ese extraño capullo de cuero negro se llama Primal? Nunca lo supe. Sonrió con el bocado recién adquirido mientras leía el texto. Al llegar a la última parte, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y ligera confusión. Esperar. ¿No debería haber opciones adicionales disponibles? Recuerdo que ella mencionó en aquel entonces que debería poder alterar el resultado final eligiendo y descartando ciertos rasgos. ¿No está disponible esta vez? Preguntó interiormente, aunque él mismo no estaba seguro de por qué. No había nada ni nadie allí para responder. Suspirando ante la idea,
Aiden sacudió la cabeza mientras volvía a concentrarse en la fogata que todavía bailaba con orgullo por el momento. Aunque la pantalla flotante y que parpadeaba constantemente bloqueaba la mayor parte de su visión, a estas alturas ya no tenía dificultad en ignorarla. Además, su oído era lo suficientemente agudo, por lo que si algo intentara saltar hacia ellos, lo oiría e incluso olería desde muy lejos. Afortunadamente, el lugar que eligieron estaba bastante escondido y las posibilidades de ser descubiertos eran, en el mejor de los casos, mínimas. Después de aproximadamente un minuto, la pantalla flotante teñida de azul parpadeó y el sonido de la campana que informaba a Aiden que se había completado un proceso sonó dentro de la mente de Aiden. Centrándose en la ventana una vez más, miró la sección inferior del texto. Tiempo necesario para completar la fusión, 02 horas 00 minutos 00 segundos. Debajo del texto, apareció un solo botón con el texto comenzar escrito en verde brillante. Las 2 horas fueron relativamente cortas, pero aún así fueron lo suficientemente largas como para que no pudiera comenzar sin despertar a una de las chicas en el proceso para intercambiar lugares con ellas. Mirando hacia el oscuro cielo nocturno, el tiempo sería apenas suficiente para completar la fusión y volver a emerger de su capullo en el momento en que tuvieran que salir. Al mirar 2 tiendas de campaña levantadas una vez más, Aiden se encontró en un dilema extraño, pero mientras seguía pensando en ello, un dilema serio. ¿A quién debería despertar? ¿Sara o Neibea? Cuando instalaron el campamento, ambos se ofrecieron a crear un turno de horas que él descartó audazmente y se ofreció a hacer guardia durante todo el descanso, diciendo que podía meditar para recuperarse y aún conservar su conciencia en el proceso. Si bien eso era cierto, en ese momento, no pensó que tales eventos se desarrollarían y lo dejarían fuera de servicio durante 2 horas completas. Solo quería comprobar las opciones con los nuevos formularios que obtuvo desde su última comprobación de esta misteriosa función del sistema. Aiden soltó una gran bocanada de aire y suspiró derrotado. No podía hacer nada ahora, necesitaba continuar con la fusión e ir a descansar. Continuó mirando de izquierda a derecha, midiendo ambas entradas, tratando de encontrar una solución razonable a este problema, lamentablemente sin éxito. Quienquiera que eligiera, sería sometido a sus interrogatorios, que no podría responder adecuadamente en absoluto, y también correría el riesgo de ofender a la otra mujer en el proceso. No había ningún buen camino a seguir, no había buenas respuestas. ¿Qué tengo que hacer? Se lamentó de la miseria que él mismo había causado. Todos los eventos que sucedieron con las chicas y él antes lo hicieron sentir incómodo al interactuar demasiado con cualquiera de ellos por el momento. Mientras continuaba lanzando profundos suspiros y contemplando las llamas ligeras de color rojo anaranjado que se curvaban y retorcían contra la ligera brisa que pasaba, de repente lo alertó el sonido de pasos que venían desde más al norte. Saltando de su asiento, inmediatamente activó su habilidad, Dark Sense, juntando parte de su gran reserva de Soul Power en ella. Cuando la habilidad se activó, envió varios pulsos mentales llenos de energía a su alrededor, pero manteniendo su enfoque en la fuente de los pasos que venían del norte. Un momento después, su teoría demostró ser correcta, cuando las familiares señales de esencia de vida orca aparecieron en el mapa de su sistema, lenta pero seguramente, sigilosamente hacia su campamento. ¿Exploradores? ¿Quizás vieron el fuego? ¿Pero aquí, tan lejos de su campamento? ¿Qué están haciendo? Frunció el ceño ante la perspectiva. Algo no estaba bien. Aunque tenía varias preguntas, Aiden sabía que no había tiempo que perder, tenía que actuar ahora si quería evitar un desastre potencial. Su rostro se volvió solemne y comenzó a caminar lentamente hacia adelante, acercándose en dirección al orco, en un curso para interceptarlos un poco más lejos de su campamento. Cuando dio el primer paso, su figura comenzó a parpadear y el espacio se distorsionó alrededor de los contornos de su rostro. Con los músculos contorsionándose, comenzaron a reorganizarse, para dar la bienvenida a la nueva forma que se les había ordenado. Su piel se oscureció rápidamente, los colores verde oscuro reemplazaron al bronce criollo que habitualmente lucía. Su figura se reorganizó rápidamente, en cuestión de segundos su figura adoptó la mirada de duende que les reveló a las chicas apenas unas horas antes. Como último paso,
La pequeña rama nudosa y adornada con piedras preciosas que los otros duendes parecían reverenciar e incluso el viejo orco parecía usar apareció en su mano derecha cuando abandonó el campamento y cruzó un arbusto, rompiendo deliberadamente algunas ramitas en el proceso y con suerte, alertar a las chicas también. No podía perder el tiempo para comprobar si este intento tenía éxito o no, porque tan pronto como salió de los arbustos, divisó figuras grandes y corpulentas que se acercaban desde la distancia visible. Con sus ojos dorados brillando intensamente, podía ver claramente a los invitados no invitados que se acercaban, eran dos orcos de montaña, similares al dúo que mataron durante la mañana cuando se encontraron con la amazona rubia. Tenían la piel oscura y se mezclaban hábilmente con el ambiente nocturno. Ambos tenían un par de grandes colmillos gruesos de color amarillento que emergían de su frasco inferior y llegaban a la altura de sus anchas narices. Ambos llevaban un hacha grande, pero de aspecto tosco, sobre sus espaldas desnudas. La única ropa que vestían era un poco de piel que envolvían alrededor de su cintura, cubriendo sus partes delicadas, el resto era estéril, desnudo a la vista. Eran altos, casi el doble de la altura actual de Aiden como duende. Al darse cuenta del pequeño de ojos dorados, ambos orcos no parecieron sorprendidos en lo más mínimo, era como si estuvieran esperando que apareciera. Al notar la curvatura de la creciente sonrisa en sus caras, Aiden frunció el ceño. Este no fue un encuentro aleatorio y coincidente. Esta fue una trampa deliberada. Alguien sabía que estaban aquí y envió a estos orcos tras ellos. ¿Fue el viejo orco? ¿Cómo supo nuestra ubicación tan lejos? Se preguntó a sí mismo pero no tuvo respuesta. Al menos no ahora. Aún así, antes de que pudiera continuar lamentándose sobre el tema en cuestión, los orcos llegaron frente a él y sin inclinarse ni ningún tipo de respeto, le sonrieron al pequeño duende verde oscuro antes de desviar su atención hacia su campamento, lamiendo sus labios en el proceso. El de la derecha apuntaba al campamento mientras miraba al pequeño duende de aspecto frágil. Abriendo su boca grande y ancha, pronunció algunas palabras extrañas y desconocidas hacia Aiden. Orco, Tag, Bagraga. Toga Snarg. Ante sus palabras, su compañero a su izquierda resopló ruidosamente, asintiendo con la cabeza aceptando sus desconocidas palabras. Antes de que Aiden pudiera soltar algo en respuesta, escuchó el suave sonido parecido a una campana del omnipresente sistema resonando en su mente, dándole un poco de claridad a la situación. Idioma, orco descubierto. Analizando información. 1%. Capítulo 224. Mientras su confusión momentánea pasó y leyó la notificación, Aiden cerró rápidamente la interfaz del sistema y volvió su atención a los dos invitados no invitados frente a él. Aunque se estaban dirigiendo a él, o más probablemente ordenándolo si se guiaba por el tono del orco parlante. Los orcos miraban hacia los arbustos de donde venía, ignorando al pequeño ser verde y escuálido frente a ellos. Aparentemente ignorando la flagrante falta de respeto que le estaban mostrando, Aiden dio la sonrisa más amigable que pudo reunir, mirando a dos gigantes altos y corpulentos de piel marrón oscuro frente a él. Abriendo los brazos de una manera amplia e invitante, se acercó y habló con un tono tranquilo usando el idioma goblin a falta de mejores opciones. Goblin, lo siento, pero realmente no puedo entender lo que acaban de decir. ¿Para qué vinieron aquí? Y ya que estamos en eso, ¿podrían decirme cómo encontraron nuestro pequeño lugar? Estaba bastante lejos. Lejos de tu tribu. Al llegar a la segunda mitad de su saludo, su tono tranquilo gradualmente equipó un tono un poco más frío y rígido, ganándose una mirada burlona del orco hasta ahora silencioso y una sonrisa de satisfacción del lado derecho. Orco, Tegokak Muarg, Wartalak. Mogak Togasnarg. El del lado derecho se burló mientras pronunciaba otra serie de palabras, sonando un completo galimatías para Aiden. Aún así, parecía que había algún orden sistemático detrás del gorgoteo mientras la notificación del sistema resonaba en su mente una vez más, informando a Aiden de los nuevos avances alcanzados por el análisis. Analizando lenguaje, orco. Progreso, 5%. HMM. Supongo que no es un lenguaje tan difícil. O tal vez los idiomas, en general, son más fáciles de analizar.
Pensó mientras revisaba rápidamente la nota antes de cerrarla nuevamente. Orco, Texor. Mogak Toga Snark. Snark. Uniéndose a la conversación, el orco de la izquierda soltó otra serie de palabras con un tono acalorado. Esta vez, incluso sin la ayuda del sistema, Aiden pudo reconocer algunas repeticiones, como si siguieran mirando a su campamento y repitiendo las mismas frases una y otra vez. Girándose de lado, Aiden señaló hacia su propio campamento y con un tono interrogativo, preguntó con una mirada inocente en su rostro. «Goblin, ¿qué quieren decir?» «Ese es el campamento que mis compañeros y yo hemos instalado. ¿Qué negocios tienen con nosotros?» Contrariamente a su teoría anterior, los orcos parecieron entender sus palabras, al menos hasta cierto punto, ya que se molestaron visiblemente mientras hablaba. Apartando la mirada de los arbustos detrás de él, ambos orcos se giraron para mirar al pequeño duende verde de pelo largo con escaleras feas y amenazantes. El de la derecha, apuntando con su gran y ancho dedo índice derecho al duende, gimió, y al momento siguiente, para sorpresa y sorpresa de Aiden, habló en una lengua de duende ligeramente entrecortada, pero aún comprensible. «Goblin, tú. Pequeño. Apártate. Tomamos esclavos». Habló en un tono autoritario como si lo que acababa de proponer fuera el orden natural de las cosas. Su compañero asintió pesadamente ante sus palabras, ignorando al tipo verde y escuálido y lamiéndose el labio inferior con gran expectación. Pensando que la conversación ya había terminado, y la pequeña y frágil criatura entendía la orden de sus superiores, el dúo estaba a punto de dar un paso adelante y seguir adelante para disfrutar de su nuevo botín, cuando sintieron una mano pequeña, pero firme, empujando contra ambos. Detenidos en sus pasos, ambos orcos miraron hacia abajo con una expresión de sorpresa en sus rostros, viendo al duende de cabello exuberante empujándolos, con la misma sonrisa amistosa en su rostro, sacudiendo la cabeza mientras desviaba su mirada hacia el suelo. «Goblin, verás, hay algunos problemas con lo que acabas de decir. Sin mencionar que lo que dijiste apenas fue coherente, también tenía algunos conceptos erróneos que creo que debemos corregir antes de despedirte». Aunque su tono sonaba tranquilo, había una frialdad aterradora debajo de él, que rápidamente agrió las expresiones previamente sonrientes y felices del orco. Antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar más, el duende de aspecto frágil continuó mientras lentamente levantaba su mirada del suelo mirándolos a ambos. Sus ojos brillantes y relucientes, bañados por su brillo dorado, parecían espeluznantes y aterradores. El tono anteriormente tranquilo de Aiden cambió gradualmente a un tono bajo y amenazador de otro mundo, sorprendiendo y aturdiendo a ambos orcos en el proceso. «Goblin, verás, esos dos de ahí atrás son mis amigos, y no mis esclavos. Incluso si eso no fuera cierto, no puedes simplemente irrumpir y exigir cualquier cosa. Pero ya sabes, lo entiendo. En tu sociedad, supongo que podría resultar correcto después de todo. Si ese es el caso, entonces permítanme demostrar». Entendiendo solo la mitad de sus palabras, los orcos fueron tomados con la guardia baja cuando de repente ambos sintieron un fuerte golpe en su abdomen, donde antes estaba la frágil mano del pequeño duende. En el momento siguiente, ambos orcos, a pesar de lo robustos y musculosos que son, fueron lanzados hacia atrás varios metros en el aire antes de estrellarse contra el suelo y caer hacia atrás como un par de cometas rotas. Aún así, nacidos y criados en entornos duros y crueles a lo largo de sus vidas, ninguno de los orcos se derrumbó ante el ataque sorpresa y rápidamente se levantó y recuperó el equilibrio. Tomando sus armas en la espalda, ambos dejaron escapar un grito violento, cargando contra el pequeño duende con sus hachas levantadas sobre sus cabezas. Ya esperando el ataque, Aiden simplemente sonrió mientras ladeaba ambos brazos ligeramente hacia atrás, plantaba su pie derecho ligeramente detrás y se apoyaba en el frontal izquierdo. Su cetro nudoso ya estaba de nuevo en su inventario, dejándolo con las manos desnudas. A medida que la distancia se acercaba rápidamente entre ellos, la figura de Aiden repentinamente desapareció de la vista del orco, deteniendo sorpresivamente su carga. En el momento siguiente, sintiendo el temor invadirlos desde atrás, instantáneamente se esquivaron hacia un lado, evitando apenas el abrupto reaparecimiento del doble golpe de Aiden desde atrás. Ignorando el de la izquierda, Aiden cambió su atención al de la derecha.
Por la forma en que se presentó y por la postura del cuerpo, parecía que él era el líder de los dos, probablemente tenía más información útil que su amigo de la izquierda. Saltando tras el orco que caía, levantó su mano derecha en el aire y golpeó al instante siguiente, sin darle ninguna oportunidad al orco de orientarse. Activó sus artes marciales místicas innatas y guió parte de su energía que fluía hacia su puño cerrado volador. Observando cómo el aire comenzaba a distorsionarse ligeramente alrededor del ataque que se acercaba del esquelético duende, el orco solo pudo agitar salvajemente su hacha balanceándose horizontalmente y esperando abrir algo de distancia entre ellos, sin mucho interés en experimentar las energías místicas que giraban alrededor de la mano verde oscura. Desafortunadamente, su intento fue fácilmente frustrado con la mano izquierda de Aiden bloqueando fácilmente el golpe. Aunque no se transformó, apareció un ligero crujido cuando la tosca punta de la hoja del arma se clavó ligeramente en la carne del duende. Aún así, incluso eso causó algo de daño, encendiéndose y enviando señales de fuego a través del sistema nervioso de Aiden, llevando el dolor estremecedor a registrarse en su mente. Al mismo tiempo, la notificación le alertaba de la pérdida resultante en su estado. Has recibido daño, tu condición se ha deteriorado. Condición actual, 97%. Afortunadamente el daño fue mínimo, pero el dolor aún no era demasiado placentero. Aiden apretó los dientes cuando su mano derecha chocó con el pecho estéril del orco. Por primera vez, el orco miró fijamente a la pequeña, escuálida y frágil criatura de color verde oscuro con incredulidad y horror en su expresión, observando cómo la frágil mano desgarraba fácilmente su gruesa piel y carne. Sintiendo un dolor increíble, agudo y punzante, ni siquiera registró el crujido de sus huesos cuando fueron aplastados hasta convertirlos en astillas. La mano de Aiden atravesó su piel y carne con facilidad, continuando sumergiéndose a través de los órganos del orco, buscando el más importante de todos, su corazón menguante, pero aún palpitante, junto a su núcleo monstruoso. Gracias a la esencia cristalizada, el corazón se negó a detener su intento desesperado de bombear más sangre y proporcionar más y más vida al cuerpo vacilante. Sin embargo, al momento siguiente, sus intentos se detuvieron abruptamente cuando los delicados dedos del duende se envolvieron alrededor del precioso órgano y, con un tirón decisivo, fue arrancado de su órbita con una fuerza tremenda. Sintiendo el órgano palpitante en sus garras, Aiden agarró el corazón aún latiendo del orco, y tal como lo hizo con la espalda del humano en la base subterránea, lo sacó del cuerpo del orco. Lo último que vio el orco antes de que la luz abandonara sus ojos y su cuerpo sin vida cayera al suelo con un fuerte ruido sordo levantando una cantidad considerable de polvo, fue la visión de su propio corazón palpitando en la palma del pequeño de aspecto débil duende. El segundo orco solo tuvo tiempo de levantarse del suelo del otro lado, ya que toda la secuencia de eventos no tomó más de un par de segundos. No tuvo oportunidad de salvar a su compañero antes de que muriera ante sus ojos, literalmente a manos de esta pequeña criatura. Al ver a su compañero caer sin vida, sus ojos se inyectaron en sangre y con un grito aún más fuerte, se lanzó en el aire, cargando hacia la espalda de Aiden. Capítulo 225. Hace unos momentos, de vuelta en el camping. El chasquido de las ramitas, aunque no fue el más fuerte, hizo su trabajo cuando ambas tiendas comenzaron a mostrar movimientos. Un segundo después, tanto Sarah como Neivea salieron corriendo con el cabello y la ropa ligeramente despeinados y con las armas en la mano. Al saltar de sus tiendas, esperaban algún tipo de disturbio, pero en lugar de eso, no había nada. Lo único que se veía era la hoguera vacilante, que como no había sido alimentada con ningún material fresco comenzó a mostrar signos de descomposición, apagándose. ¿Qué? Mirando a su alrededor y sin poder ver al chico que se suponía que debía protegerlos, Sarah levantó las cejas confundida. ¿Dónde está Aiden? Sin embargo, al instante siguiente, antes de que Neivea pudiera responder, escucharon un fuerte rugido grave proveniente de un poco más lejos. Mirándose, asintieron, como si se entendieran sin necesidad de palabras y corrieron hacia la fuente del sonido. No les tomó mucho tiempo antes de que lograran cruzar la espesa vegetación que servía como una especie de barrera natural entre su lugar de descanso y los peligros exteriores y vieron el brutal encuentro que se desarrollaba ante sus propios ojos.
Vieron cómo la figura de Aiden desaparecía, solo para reaparecer detrás de los orcos que cargaban y atacarlos a ambos, solo para fallar y separarlos. Luego se quedaron sin aliento cuando vieron a Aiden lanzarse contra el de la derecha y destruirlo de un solo golpe, extrayendo el corazón del orco en el proceso. ¡Boa! Lo sabía. Mi pareja elegida es simplemente increíble. La amazona rubia exclamó emocionada al presenciar la vista. Dirigiendo su atención a la atónita y sorprendida chica de cabello púrpura a su izquierda, la empujó mientras le preguntaba. ¿Viste eso, Sarah? ¿No fue genial? Ese sí. Él es fuerte. Murmuró Sarah, todavía encontrando difícil procesar un poder tan increíble proveniente de un chico así. A pesar de que ya lo había presenciado varias veces, todavía era un espectáculo tan impactante de contemplar. Ver a un ser débil y de aspecto frágil arrojarse alrededor de criaturas enormes, voluminosas y feroces con facilidad como si fueran solo un saco de carne y huesos y no son monstruos increíblemente peligrosos. Era demasiado difícil aceptar esta nueva realidad. Mira. El otro está volviendo a la acción. El grito de Neibea rompió los pensamientos de Sarah y la devolvió a la realidad. Siguiendo la dirección a la que apuntaba la amazona, se giró para mirar al segundo orco justo en el momento en que sus ojos se inyectaron en sangre al ver a su amigo morir en el lapso de segundos, cayendo sin vida al suelo. Lanzando un grito aún más fuerte y feroz hacia el cielo, el orco se lanzó hacia Aiden, quien todavía estaba de espaldas al enemigo que se acercaba. Sin embargo, una vez más, antes de que tuvieran tiempo de reaccionar y advertir a Aiden, la situación cambió abruptamente. La figura de Aiden desapareció, desapareciendo con el rastro del viento, solo para reaparecer detrás del orco que cargaba, quien, debido al confuso cambio de eventos, detuvo su rápido acercamiento y en su lugar agarró la empuñadura de su tosca arma con más fuerza y se giró para concentrarse en sus instintos y sentidos en su lugar. Como esperaba, Aiden con forma de duende reapareció detrás de él y golpeó con su puño derecho. Inmediatamente, el orco saltó hacia adelante girando en el aire en el sentido de las agujas del reloj mientras balanceaba su arma con ambas manos para contraatacar. Sabiendo que su ataque sería evadido, la figura de Aiden brilló, causando que el hacha se balanceara en el aire, llevando su impulso hacia adelante y causando que el orco girara un poco más de lo que quería. Mientras el orco estaba a punto de recuperar el equilibrio, Aiden reapareció de nuevo, esta vez al lado derecho del orco con una amplia sonrisa en su rostro. Duende, adiós. Con una despedida como última palabra, empujó el puño. El orco no tuvo tiempo de blandir su arma para detener el golpe entrante, por lo que hizo lo siguiente mejor y arrojó su arma mientras se lanzaba hacia atrás, con la esperanza de evadir el golpe mortal nuevamente. Desafortunadamente para él, Aiden dio una gran cantidad de su poder del alma, con las artes marciales místicas innatas en todo su brazo, haciendo que viajara a una velocidad que normalmente sería imposible. Dejando atrás varias imágenes residuales a su paso, el puño que se acercaba rápidamente causó distorsiones en la estructura del espacio, lo que provocó que el ataque se volviera borroso y borroso para los espectadores del costado. El orco solo tuvo tiempo de soltar su arma cuando el pequeño puño chocó con su costado. La fuerza masiva liberó una fuerte y violenta onda de choque. El pequeño puño, que actuaba como un cuchillo contra la mantequilla caliente, atravesó la masa de piel, carne y huesos con facilidad, separando todo el cuerpo en una mitad superior e inferior separadas. El orco murió tan rápido que su mente ni siquiera pudo registrar la causa de su muerte. Su mitad inferior cayó al suelo con un ruido sordo, la mitad superior fue arrastrada por la enorme bravuconería más lejos. El poderoso golpe también causó una explosión considerable, arrojando una cantidad considerable de sangre en todas direcciones, manchando la ropa de Aiden con las entrañas pegajosas, espesas, negras y chamuscadas del orco. Apenas escapando de ser cubiertas por la mancha orca, Sarah y Neibea abandonaron su lugar y corrieron hacia Aiden con preocupación y emoción en sus rostros. ¿Estás bien, Aiden? Sarah fue la primera en preguntar, con tono preocupado. Aunque vieron desarrollarse la secuencia de eventos, todavía no pudieron mantener la calma. Estuviste increíble. Tienes que mostrarme cómo diste ese último golpe. Neibea, por otro lado,
estaba increíblemente emocionada y corrió hacia Aiden con una mirada acalorada. Al llegar, inmediatamente agarró la cabeza verde oscuro del niño y la abrazó generosamente. Me encantó muchísimo lo que hiciste. Esos éxitos. Dios, eres tan increíble. MMMFPBRLGHBLRGHDGH. Palabras apagadas y confusas fueron la única respuesta que Aiden pudo murmurar mientras estaba enterrado profundamente en el pecho cubierto de piel de la alta amazona. La vista vergonzosa hizo que las mejillas de Sarah se pusieran ligeramente rojizas, agarrando el brazo derecho de Aiden que se agitaba y lo metió suavemente. Mirando a Neivea con una mirada acusatoria, exclamó con un tono un poco más duro. No, deja ir a Aiden, lo asfixiarás. Entonces, ¿qué pasó allí, Aiden? ¿De dónde vinieron esos dos? Preguntó Sarah, mientras el trío regresaba al campamento y se sentaba alrededor de la menguante y parpadeante fogata. Aiden agarró algunas de las ramas secas preparadas y las arrojó a la llama, dándole nueva energía y devolviéndole su brillo brillante. No estoy del todo seguro. Respondió mientras volvía a sentarse. Realmente no pudimos encontrar puntos en común. No creo que entendieran mucho de mi goblin, y yo no puedo entender nada de su idioma. Suspiró mientras comenzaba su explicación. Lo único que entendí fue que vinieron aquí específicamente por ustedes dos. Admitió después de dejar escapar otro suspiro cansado de sus labios. ¿Para nosotros? ¿Por qué? Sarah preguntó con una mirada confusa. Neivea también desvió su mirada del fuego hacia el niño. Bueno. Cambiando su mirada de Sarah a Neivea, quien mantuvo su habitual mirada tranquila y sonriente, volvió a mirar a Sarah y continuó con una sonrisa irónica curvándose en su rostro, contorsionando sus músculos faciales. No tengo mucho sobre esto, pero por lo poco que logré entender es que lo más probable es que sabían que estábamos aquí. Alguien nos está vigilando. Mirando hacia el oscuro y claro cielo nocturno, su mirada irónica, su expresión se agrió y se convirtió en un ceño fruncido. Lamentablemente, no creo que deba dejar esta forma por más tiempo. Por la forma en que actuaron, parece que no tienen idea de que no soy un miembro real de su horda, sino solo un impostor. Aún así, no deberíamos. No te arriesgues más. Habló, más para sí mismo que para las chicas. Y tampoco creo que pueda arriesgarme más a la fusión. Añadió para sus adentros, con un suspiro. Sí, creo que eso sería lo mejor. Sarah estuvo de acuerdo al instante. Si eran monitoreados, ahora necesitaban desempeñar los roles asignados o correr el riesgo de que se descubriera su ya escasa cobertura. Sarah se puso de pie y comenzó a quitarse el polvo mientras continuaba. También deberíamos empezar a representar nuestros papeles. Neivea y yo somos tus esclavos, así que deberíamos ser nosotros los que te sirvamos y no al revés. Mirando a la amazona rubia, la saludó con la mano y le indicó que siguiera su ejemplo y se pusiera de pie. Ven Neivea, deberíamos limpiar los cadáveres para nuestro maestro. Ella enfatizó la palabra maestro antes de irse con pasos rápidos y apresurados, sin darle tiempo a Aiden para negarse en absoluto. Sonriendo, claramente disfrutando la idea de ser propiedad de Aiden, le guiñó un ojo al chico con una sonrisa traviesa en su rostro, antes de seguir a la chica. Antes de salir entre los arbustos, se giró y se inclinó dándole al niño una buena mirada al generoso pero sofocante pecho que ya había tenido el placer de experimentar. Solo descansa, maestro, nosotros, tus esclavos, limpiaremos el desorden afuera, no te preocupes. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue rápidamente, uniéndose a Sarah y dejando a Aiden con sus pensamientos. Al ver a ambas chicas irse así, Aiden pudo sonreír irónicamente y suspirar derrotado. Aún así, aunque ya no podía arriesgarse a seguir adelante con la fusión, no canceló el proceso por completo, simplemente lo puso en espera. En lugar de arriesgarse a la fusión, ahora tenía otro método para al menos obtener algo de información y algunos nuevos beneficios en el proceso. Con ese pensamiento en mente, extendió su mano derecha y observó cómo el órgano extraído del orco, su corazón, aparecía en su palma. Si todo seguía el mismo patrón que antes, era hora de experimentar otro conjunto de recuerdos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.